porque además engloba Honduras, Guatemala, El Salvador. Eso va a ser un ejemplo, como dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Eso es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo, porque el ejemplo que estamos dando aquí, el ejemplo que México está dando acá, es el ejemplo que necesitan oír en todo el resto del mundo. El gobierno mexicano es un ejemplo a nivel mundial a través del programa Sembrando Vida, implementado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En 6 años se han reforestado millones de hectáreas de terrenos en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y recientemente da comienzo en Cuba. Miles de campesinos de escasos recursos han estado trabajando arduamente en este programa del gobierno mexicano, quienes reciben un apoyo económico cada mes para cumplir con la meta de reforestar las hectáreas contempladas. El expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre dijo que los problemas de pobreza y migración hay que atacarlas desde la raíz de las causas. Ante ello, siempre estuvo invitando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que juntos con México magnifiquen el programa Sembrando Vida en Centroamérica. Las cosas no se dieron como se planeaban. Ante esto, el expresidente Andrés Manuel López Obrador destinó millones de dólares a Centroamérica para dar inicio con el programa Sembrando Vida en Guatemala, El Salvador, Honduras y en Cuba. Hoy, con la reunión del G20 en Río de Janeiro, Brasil, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio un magistral discurso invitando a las naciones más poderosas económicamente para invertir e impulsar el programa Sembrando Vida en toda América y en otros países del mundo, y así ayudar al planeta Tierra ante los cambios climáticos que se están viviendo últimamente. Es de recalcar que actualmente México está aportando millones de dólares para que el programa Sembrando Vida siga en las naciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba. Los campesinos de estos países agradecen a México por esta ayuda que se les da con este programa de Sembrando Vida y con nudo en la garganta agradecen al pueblo mexicano. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Vengo a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, a hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir, a forjar la paz, la fraternidad y la igualdad. Llámenos idealistas, pero lo prefiero a ser conformistas. Hace apenas 6 semanas tuve el gran honor de convertirme en la primera mujer presidenta de mi país. Y no llegué sola. Llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas. Llegamos todas las mujeres mexicanas. Pertenezco a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y provengo de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica una nueva historia para mi patria. Desde que inició nuestro proyecto político en el año 2018, México está construyendo un nuevo rumbo, que tiene sus cimientos en nuestra memoria,
la de los pueblos originarios que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la invasión española, y a la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios que forjaron un país libre, independiente y soberano. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano y a nuestro modelo la economía moral. Quedó atrás el dogma de fe neoliberal, de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era, que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la OCDE menos endeudados, con menor tasa de desempleo, el salario mínimo aumentó al doble en 5 años, se fortalece la educación y la salud pública como derechos, y el 80% de las familias recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos, aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. Nosotros destinamos cada año $1,700 millones para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 1,100 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos $24,000 millones al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Es levantar. AMLO. Aquí dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero yo sé que aquí le decimos AMLO. Este es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México. Y este es un hombre que está trabajando y que su único interés, estoy seguro, es dejar un legado para México. Y yo sé que los mexicanos lo quieren mucho, pero quiero pedirles alguna cosa también, o exhortarlos a algo. Sí, yo sé que lo quieren mucho. ¿Cómo que dicen algodoncito? Y ahora tienen un lujo de presidente, pero él no va a poder arreglar todas las cosas en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2. Así que apóyenlo, denle en tiempo, porque los cambios tardan, los cambios cuestan. Y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día. Pero ustedes están viendo los cambios, ustedes están viendo los proyectos, ustedes están viendo las cosas, cómo se está enfrentando a muchas cosas que nadie tenía el valor de enfrentarse.
Y eso tiene mucho valor. Les va a costar conseguir otro así. Entonces apóyalo. Hombre, podemos estar divididos por unas fronteras, pero al final somos lo mismo. Somos el mismo pueblo. Hablamos el mismo idioma. Que además engloba Honduras, Guatemala, El Salvador. Eso va a ser un ejemplo, como dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Eso es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo. Porque el ejemplo que estamos dando aquí, el ejemplo que México está dando acá, es el ejemplo que necesitan oír en todo el resto del mundo. No, pues sentimos felices, contentos, sí, de las ayudas que los han brindado, ¿va? Sí, sentimos felices. Me cambió la vida ir solo. Me anotaron para el programa de Sembrando Vida y con la ayuda pues aquí estoy, trabajando de nuevo e intentando salir adelante sin tener que abandonar mis hijos y mi país. Este dinero que se va a invertir aquí en Honduras pues va a ser muy bien aprovechado. En la unión está la fuerza. Mis hijos han tenido la intención de emigrar hacia el norte, bueno, específicamente a Estados Unidos, pero ahora con el programa Sembrando Vida, o sea, los veo que ya ellos ya están entusiasmados en trabajar, no en irse para otro lado. Si nos ayudamos mutuamente, pues así es como podremos salir adelante. Yo agradezco a MEXID por tomarnos en cuenta, a contribuir con el desarrollo. Mejora la situación económica, la canasta básica, las mesas de seguridad alimentaria. Nuestro país se fortalecen con este programa, con este proyecto. Compré mangueras y entonces, va, gracias a usted, va, y no fuera usted, no tuviera esta agüita aquí. Mis hermanos mexicanos, pues, el que se nos esté ayudando a nosotros, pues sí, ayudaría a la economía mexicana tanto como a la nuestra. Siempre sigamos adelante, ¿verdad? Todos juntos. Y aparte de que ayudan a nosotros que somos personas de bajos recursos, también nosotros podemos de aquí exportar granos básicos para allá. En un futuro quizá ellos puedan comer de nuestras frutas que nosotros produzcamos aquí, podamos exportarlas a México y entonces se van a alegrar del fruto, ¿verdad?, de nosotros los productores de Honduras. Pues el día de hoy estamos en San Pedro Sula, Honduras. Estamos reactivando los registros de las y los beneficiarios de Sembrando Vida. Allá en México ya tiene muchos resultados muy positivos, historias de vida que han cambiado debido a estos programas. Y aquí en Honduras estamos haciendo lo mismo. Vamos a tener esta semana 2.500 registros de beneficiarias y de beneficiarios de Sembrando Vida, que para medio año ya van a ser 5.000 y para octubre estamos seguros que vamos a tener la meta de 10.000 beneficiarios. Sembrando Vida es un programa que promueve el desarrollo regional. Y esto es muy importante porque así nos vamos a asegurar que todas las generaciones de nuevas hondureñas, hondureños, mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños van a tener una oportunidad de vida, una esperanza de trabajar su propia tierra. Cuando uno piensa en el desarrollo, uno piensa en el futuro, en el crecimiento económico, en el crecimiento comercial, en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de las niñas, de los niños y de los jóvenes de nuestros países. Todos somos hermanos, debemos trabajar de la mano para asegurar el desarrollo de esta región. No va a haber intermediario de ninguna naturaleza, sino que los beneficiarios recibirán íntegramente las partidas que están destinadas para ese tipo de actividades. Estamos pensando en el bienestar de los campesinos, en el bienestar de los jóvenes hondureños. Por eso es este programa que está orientado para ellos. Somos hondureños que agradecemos infinitamente el apoyo de AMEXID, el apoyo del hermano país mexicano, y sí creemos que juntos podemos hacer una región con mucho potencial
una región exitosa que permita a nuestras poblaciones mejores oportunidades de desarrollo. Hemos estado pendientes desde el principio, colaborando en todo lo que sea posible para poder lograr que estos productores puedan tener los beneficios que México está trayendo a través de este proyecto, y ya tenemos los resultados. Tenemos productores y productoras muy contentos, un equipo de trabajo muy comprometido, y pues el avance es muy significativo porque este equipo no se detiene. Nosotros estamos ayudando a Centroamérica. Hemos destinado $100 millones para ayudar en programas como Sembrando Vida, para que la gente en sus tierras siembren árboles frutales, maderables. Si autoriza el Congreso estadounidense los $4,000 millones para Centroamérica, es un Sembrando Vida elevado a 3 veces. Es sembrar 3 millones de hectáreas, más de 1 millón de empleos. ¿En cuánto tiempo? De inmediato. Y nosotros ayudamos en toda la asistencia de organización y agronómica, tecnológica, pero se requiere tomar decisiones, pero hay que actuar de esa forma. Si no, puede resolverse ahora la crisis, pero va a ser transitorio, porque la gente va a buscar mejorar. La tercera propuesta consiste en compartir con ustedes, especial con usted, presidente Biden, una experiencia exitosa. Estamos aplicando el programa Sembrando Vida, que posiblemente sea el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo. En ello laboran 450,000 campesinos y campesinas que reciben un jornal de 5,000 pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas. Se han sembrado hasta ahora 700 millones de plantas y se llegará a 1,000 millones para abarcar 1 millón de hectáreas. El presupuesto asciende a 29,000 millones de pesos anuales, 1,400 millones de dólares. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y generar 1,200,000 empleos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Tomemos en cuenta que con 4 millones de hectáreas de árboles se absorben 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Agrego una propuesta complementaria. Con todo respeto, el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa que después de sembrar sus tierras durante 3 años consecutivos, tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros 3 o 4 años
podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos o su doble nacionalidad. El fenómeno migratorio, como lo sabemos todos, no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar. Además, usted, presidente Biden, es un hombre sensible y sabe que el espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante es fundamental en el desarrollo de las naciones. Con migrantes, con esos seres excepcionales, se han hecho las grandes naciones. Es cosa de ordenar los flujos migratorios y darles cauce con humanismo y juicio práctico, junto con el amor a la naturaleza y la responsabilidad de heredar a las nuevas generaciones un planeta habitable. Debe también prevalecer la fraternidad universal. Muchas gracias. Haber nacido campesino, tener familia con finca, queremos agradecer al Gobierno de México y a la Agencia de Cooperación AMEXI de México por su contribución en el desarrollo de la agricultura de Cuba. Queremos aprovechar la ocasión también para trasladar el agradecimiento del pueblo de Cuba y de nosotros, el Ministerio de la Agricultura, por la ayuda solidaria que está prestando el Gobierno de México. Precisamente cuando los incidentes ahora de Matanzas fue decisivo la muestra de solidaridad y el apoyo de México con Cuba, y estas relaciones de cooperación que vamos a impulsar ahora aquí en el programa con las experiencias de México, el programa Sembrando Vida en Cuba, de este proyecto de colaboración, para nosotros tiene un aporte muy importante en el desarrollo de la producción de alimentos en Cuba, y además va a tributar también ya de hecho en el plan de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional de Cuba. Quiero resaltar por último algo muy importante, que es que nosotros decidimos priorizar desarrollarlo en Artemisa de Abequi, porque también tiene un objetivo que es abastecer sostenidamente la alimentación de la capital de los cubanos, la capital de La Habana. O sea que por ser provincia cercana a La Habana, van a incrementar entonces con este proyecto la producción de alimentos para abastecer los mercados de la capital, que esto también para nosotros es de suma importancia. Yo creo que este proyecto incluso es la continuidad de esa solidez en las relaciones que se vienen alcanzando entre México y Cuba. México y Cuba tienen una larga historia de amistad y hermandad, pero en los momentos actuales esas relaciones se consolidan cada día más. Bueno, México ha sido un país que históricamente ha colaborado con Cuba. México ha sido un país que siempre ha dado el paso al frente en la cooperación con Cuba. Ahora con el presidente Manuel López Obrador, esto ha sido, yo creo que ha llegado a niveles que nunca nadie imaginó, no solo por la colaboración, sino por su posición respecto al pueblo cubano, a lo que quiere ayudar a Cuba para que Cuba salga adelante. Este proyecto es muy importante para Cuba y va a cubrir las necesidades más importantes de estos productores para incrementar las producciones, para llevar a cabo la soberanía alimentaria que necesita el país
que los precios de los alimentos bajen, en fin, el impacto que puede tener también un impacto económico individual para los productores, social, porque puede crear nuevos empleos. Y esto va a ser muy importante para nosotros. Este registro también es una cosa muy novedosa. Es algo que nunca habíamos hecho aquí en Cuba. Para nosotros ha sido un reto. Yo sé que para Amexí también, porque es otra nueva plaza, pero bueno, ya lo han hecho en otras ocasiones. Para nosotros es la primera vez. Un proyecto muy serio de comienzo, con muchos datos, muchas explicaciones sobre todo, y pensamos que rinda muy buen fruto. Un agradecimiento muy grande y profundo al gobierno de México, a su presidente Manuel López Obrador y a todos los funcionarios que están apoyándonos a nosotros en este momento tan difícil que tiene la revolución hoy con el tema del bloqueo. Y estamos convencidos que vamos a salir afuera con este proyecto y con la ayuda de ustedes. Hoy nosotros le agradecemos, ya que somos carentes de muchos de los recursos. Prácticamente es imposible hoy acceder a ningún recurso de la agricultura si no es a través de un proyecto. Por suerte, estábamos comentando muchos campesinos aquí de la organización que tiene el proyecto. Esta gran tecnología nunca la habíamos visto. También referirme que nos ha llamado la atención a muchos campesinos el sistema de organización que estamos viendo aquí, la presencia de tanta tecnología. Yo me atrevo a asegurar que nunca se había visto de esta manera, todo digitalizado, que no es solamente los recursos, sino el aprendizaje que tenemos de cómo podemos organizarnos todo y acceder a la tecnología. Tal vez sea un poco hoy difícil, pero tenemos que lograr también llegar a este sistema. Un impacto tan generalizado, o sea, un proyecto con tantos campesinos a la misma vez, tampoco lo hemos visto nunca. Así que yo estoy seguro que va a ser un gran éxito para el pueblo de Cuba.